Nancy, después de 3 años ya, ¿qué esperas tú de la segunda cumbre? ¿Qué expectativas tienes de esta segunda cumbre, de este encuentro de mujeres a nivel continental? A ver, yo primero que se pueda concentrarse la mayor cantidad de países, diríamos, del continente y demostrar ahí nuevamente que seguimos todavía presentes como pueblos indígenas y como mujeres, que ha habido quizás ese despertar de las compañeras mujeres en ir interesándose por estos grandes temas que si bien es cierto no conoceremos en su totalidad en nuestras comunidades, pero que sin embargo nos afectan o nos salen favorecidos para nosotros, porque tenemos que ir tomando en cuenta la problemática igual global y aterrizarlo abajo en lo local, ¿no? Conociendo de esa forma vamos a poder aportar también para el futuro. Por ejemplo, se ha hablado del tema del cambio climático a nivel mundial, diríamos, a nivel general, global está puesto ahí, pero si vamos abajo a las comunidades, no sé pues qué será el cambio climático. Entonces, si logramos entender lo que es a nivel general, a nivel del planeta, lo que está pasando con el cambio climático y cómo se va generando y cómo nosotros ahí podemos aportar y hemos aportado para que estos casos no se den o por lo menos que vayan reduciéndose, es sumamente importante, ¿no? Entonces, en esta situación que hay un comprometimiento, al menos pienso de que en esta cumbre, la segunda cumbre, hay un mayor comprometimiento de las compañeras mujeres a que en las propuestas que sacamos lo vayamos a implementar, no solamente quede en un documento, no en un documento que esté hecho. Hemos hecho los grandes esfuerzos para que los mandatos que salió en la primera cumbre se vaya aterrizando en agendas de las compañeras mujeres a nivel de organizaciones, y de alguna manera se ha logrado, ¿no? Logrado trabajar el tema de soberanía alimentaria, se ha logrado trabajar el tema de querer meter el tema, siempre hemos estado insistiendo el tema de la violencia, ¿no? Entonces, cómo ir poquito adentrándonos a ver desde las mujeres el tema de violencia, qué mismo es lo que está pasando, y eso, comprometernos todos a estar presentes sin que haya ninguna rivalidad de nadie, sabiendo que es un espacio donde juntamos y ahí ponemos en claro conjuntamente las propuestas que estamos, o las problemáticas que estamos viendo a nivel de todo el continente, y ver cómo nos juntamos y hacemos esfuerzos conjuntos para poder ir, no sé si decir eliminando esas problemáticas, sino dando quizás soluciones a lo que viene pasando, porque muchas de las soluciones a estos problemas están en nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros no lo buscamos esas soluciones, nadie nos van a dar buscando, diciendo aquí está el remedio y nada más, ¿no? Sino tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo construir este espacio de diálogo, de intercambio, ¿no? Entre hombres y mujeres, tanto internamente en el movimiento indígena como hacia afuera, para construir estas relaciones de poder más equitativas entre hombres y mujeres? Porque ha sido difícil también el proceso, ¿no? Cada vez que de alguna manera las mujeres han ido avanzando en su visibilidad, en su participación, en su actoría, hay como más retos y más desafíos y también más limitaciones, porque pareciera que retroceden en lugar de avanzar. Entonces, ¿cómo construir este espacio? ¿Qué elementos crees tú que deberían como reasumirse de parte tanto del movimiento indígena como desde las mujeres para potenciar más ese protagonismo, ¿no? de cambio? Sí, a ver, yo creo que el primero sería que no tomemos a que sería una competencia que vamos a hacer entre hombres y mujeres, ¿no? Porque muchas veces, claro, de parte también de las mujeres, de parte de los hombres, estamos viendo como que estamos queriendo competir en una manera en que, no, pues ahora yo como mujer, como ya tengo mis derechos y todo, yo tengo que ser más que los hombres. Y creo que por ahí no es el camino, sino de cómo irnos reconociendo que tanto el hombre y tanto las mujeres tenemos el mismo derecho y la misma capacidad de estar a nivel de iguales, ¿no? No ponernos a la altura de uno es superior ni otro es inferior, sino cómo vamos conjuntamente trabajando y alcanzando objetivos comunes, ¿no? Entonces yo creo que eso sería uno de los fundamentales, que nos concienticemos que no es la competencia que queremos hacer con los hombres y mujeres, ¿no? Sino es cómo ir accediendo a estos espacios de manera igualitaria, de manera equitativa, donde vayamos trabajando conjuntamente. Y otro de los aspectos también, lo que ha venido quizás muchas veces para que no avancemos en nuestros espacios que hemos ganado, ha sido igual diría inclusive la misma competencia que piensa que hacemos entre mujeres tanto del campo o de la ciudad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hablaban a ver si es que las mujeres indígenas están preparadas, se profesionalizan, muchas veces piensan que van a ir a ocupar espacios de trabajo públicos, por ejemplo, a nivel urbano, ¿no? Donde siempre han trabajado las compañeras profesionales mestizas, que muy derecho también tienen de trabajar, pero después son estas competencias que vemos como que claro, quizás la misma estructura de los estados, el mismo sistema nos ha marcado en que tenemos que competir, pero creo que esas son las mentalidades quizás que deberíamos ir cambiando, no vivir en un mundo que es de competencia, sino de cómo irnos trabajando conjuntamente, en lo colectivo, ¿no? Haciendo un trabajo comunitario, diríamos, para ir alcanzando, como decía anteriormente, logros conjuntos sin pensar que estamos solo en la competencia. Eso está vinculado entonces a la propuesta de este nuevo paradigma basado en el buen vivir, regresar, retornar, ¿no? Redescubrir lo que ya ha existido acerca de esta experiencia comunitaria. Claro, mucha gente nos dice, por ejemplo, que cuando planteamos nosotros el tema de lo comunitario, estamos queriendo volver a retroceder. Inclusive nos decía que estamos queriendo quitar lo que muchos han alcanzado con mucho trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero creo que el tema de lo comunitario, que como un modelo que se ha planteado desde los pueblos indígenas, el tema del buen vivir, justamente significa eso, lo comunitario, lo colectivo, lo solidario que debemos ser en nuestro trabajo. Si bien es cierto, juega un rol importante el tema de la economía, sí, porque en base a eso nos movemos, pero eso no implica que todo lo vamos a hacer común, sino el trabajo, el avance, el pensamiento tiene que ser colectivo, pensando en todos, no solamente pensando en un grupito, no solamente pensando en espacios pequeños, sino en que todos debemos ir creciendo juntos. Y yo creo que ahí está justo la propuesta que nosotros desde hace mucho tiempo hemos sacado, inclusive en algunas constituciones, o está más bien en el discurso, quizás se ha posicionado el tema de los estados plurinacionales, del buen vivir, que mucho hablamos, inclusive en nuestras constituciones lo hemos puesto, pero se va, como diríamos, dando interpretaciones a como quieran. Ahora todo el mundo habla del buen vivir, hasta el Banco Mundial, las grandes empresas, todos están hablando del buen vivir, pero ¿cómo ellos lo ven el tema del buen vivir? El buen vivir está sacado desde una visión originaria del movimiento indígena, de cómo lo vemos lo buen vivir. Entonces, base a eso habríamos que hacer esfuerzos de nosotros, hacernos, ¿qué diríamos?, conocer o especificar más bien lo que es el buen vivir. Tampoco el buen vivir o el suma causa y es sola para los pueblos indígenas, solo para los indígenas, sino cómo lo englobamos ahí para el resto de la sociedad. Y también que lo vean así la otra sociedad, los compañeros que son mestizos, que no son de pueblos indígenas, que es una propuesta que no es aislada, no es de excluirles a ellos, ¿no? Si bien es cierto, hemos rechazado siempre el tema de la exclusión, y con la propuesta que nosotros planteamos, no, para nada estamos pretendiendo excluir a la otra gente que ha excluido anteriormente a los pueblos indígenas, sino cómo construir el trabajo conjunto, y hay todavía mucho que ir trabajando en eso de parte a parte, y creo que las puertas sí se van dando para que vaya implementando, pero tenemos que ir trabajando mucho, porque ahora en la época que estamos, las cosas se van acelerando muchísimo más, y ahí la respuesta de los pueblos indígenas tiene que ser también acorde a lo que va pasando, ¿no? Y poniendo quizás en prácticas visibles lo que estamos planteando. Una producción de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.